cada uno de ustedes a través de sus pastores primeramente, pero también el hecho de poder estar en esta ciudad. Amén. ¿Cuántos aman Rafaela? A ver, vamos de nuevo. ¿Cuántos aman Rafaela? ¿Hay en una localidad vecina por acá que también evangelizamos? ¿Hay alguna? ¿Ah? ¿Pilar? Pilar. ¿Cuántos aman Pilar? Que han ministrado tu palabra. Esta hora, Padre, ponemos delante de ti, Señor, esta palabra sea activada en nuestros corazones para que cosas grandes comiencen a venir. Señor, en esta hora declaramos los cielos abiertos, Señor, sobre cada familia, Señor, aquí representada, porque no solamente representan una casa, sino representan generaciones, representan, Señor del cielo, una misión muy importante, la cual se va a derramar. Tú has dicho, Señor, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, gracias por esa salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Quiero en esta hora poder compartir cuando pregunto, esto fue una pregunta que recién se me vino ahí y no se la hice personalmente a los pastores. ¿Este congreso está habitualmente o tuvo un ciclo de detenerse? Solo en la pandemia, muy bien. Entonces creo que es y en cada temporada tiene cambio de nombre. Hoy Activa es. Muy bien. Entonces hoy quiero hablar de una palabra: activa tus sueños. Amén. Vuelvo de nuevo a decirle: activa tus sueños. ¿Cuántos tienen sueños? Amén. Yo creo que el hombre ha sido formado para soñar, pero también para alcanzar esos sueños. Amén. Y ¿saben qué quiero decirle? Lo siguiente: pequeños comienzos traen o provocan grandes avivamientos. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Amén. Hoy quiero que vamos al libro de Génesis, capítulo 35, verso 9. ¿Cuántos conocen a Jacob? Claro que usted conoce a Jacob y usted lo conoce como yo lo conozco. Y muchas veces hemos visto y se nos ha presentado a un Jacob tramposo, mentiroso y toda esa clase de cosas que, dicho sea de paso, cuando vamos al cielo, sabe que nos va a agarrar Jacob y decir: viste que hablaste de mí, estoy a dar aquí como... Y sabe una cosa que entiendo, que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, muchas veces no importa cómo se desarrolle o cómo venga la situación o cómo de pronto venga la cosa que es difícil, cuando Dios tiene un proyecto, un programa, un propósito, una asignación en alguien, lo va a cumplir. Entonces, escuche bien esto, y esto es muy importante que usted lo pueda entender. Mire, cuando la mamá de Jacob estaba embarazada, ella recibió una palabra. Eso es lo que muchas veces no recordamos, porque Dios le dijo, porque usted entiende que empezaron a pelear los niños ahí adentro, y Dios le da una palabra y le dice: no es el primero, sino es el segundo. Entonces entendamos que nosotros tenemos como que la mamá de Jacob era una cómplice de Jacob en el momento de la unción de Jacob o de la bendición de Jacob, y no es así. Esa mujer tenía una palabra del cielo. Y yo quiero decirle esta hora, cuando una palabra viene desde el corazón de Dios, lo primero que va a gestar en nosotros es el diseño revelado de la cruz, manifestado, aunque todos los pronósticos digan que no puedes, aunque toda la gente diga este no es capaz, aunque todas las pruebas digan es el menor, aunque todas las pruebas digan no, ese no tiene la capacidad, Dios se puede manifestar con su gloria y su poder para traer
traer y hacer en tu vida algo nuevo, algo grande, algo poderoso que el Señor va a hacer en tu familia, en tu vida y en todo lo que Él ha gestado en tu corazón. Génesis capítulo 35, verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob. Y si apareció otra vez, es porque antes se había aparecido. Amén. Y yo quiero decirle lo siguiente: las apariciones de Dios siempre provocarán en nosotros, provocarán o traerán como resultados cambios. Nadie que esté en la presencia de Dios será el mismo. Nadie que pueda ir a la presencia de Dios como estuvo Jacob será el mismo. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que entendemos, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Verso 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Toma esta palabra, toma esta palabra. Y le dijo Dios: crece y multiplícate. Vuelvo de nuevo a decirle, ahora Dios no le está hablando solamente a Jacob, nos está hablando a cada uno de nosotros. Y si usted se va a activar con una palabra, crea esta palabra y dígale: Señor, esta hora yo tomo esta palabra, Dios está hablando a mi vida y Dios está diciendo: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti, a tu descendencia, a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y sabe que una de las cosas que tenemos que entender, que cuando Dios habla, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que te va a dar una palabra y esa palabra va a ser la proyección de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Dios le da una palabra a Abraham y sabe que Abraham no pudo ver todo lo que vio José. Todo lo que vieron los hijos de Israel no lo pudo ver Abraham. Él vio a su hijo, vio a los nietos, pero no pudo ver las generaciones después de ellos. ¿Por qué? Porque hay una palabra que va a llevarte, ¿sabe qué? A que puedas entender que el Dios de tal manera nos amó que verdaderamente el propósito de Dios y el diseño de Dios es que todos sean salvos. Y hay una de las cosas que debemos entender: cuando Israel se metió en Egipto, o mejor dicho, fue llevado a Egipto por el hambre que había en la tierra, sabe que Dios estaba gestando una nación grande dentro del vientre de Egipto. Y una de las cosas que tenemos que entender, que cuando alguien activa el diseño de Dios, dice la Escritura que Israel crecía y se multiplicaba dentro de Egipto. De tal manera que los egipcios tuvieron miedo porque dijeron: se van a multiplicar y se van a volver contra nosotros y nos van a vencer. Pero ¿sabe qué? El propósito de Dios no era tomar a Egipto. El propósito de Dios era sacarlo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y yo creo, escúcheme bien, que una de las cosas que en el presente de hoy, hay una Israel que está cautiva. Y yo creo que es el tiempo donde Dios va a activar los Moisés para que puedan sacar a esos esclavos, a esos presos que están en Egipto y poderlos traer y llevarlos a la tierra prometida. Pasar tal vez por situaciones, pero llegar a un momento donde tengas que cruzar el Jordán y empezar a entender que lo que Dios está a punto de hacer es entregarte lo que Él te prometió.
Y yo quiero declarar sobre esta casa, hay una promesa de parte de Dios. Y aunque de pronto muchos hayan dicho, no van a poder, el Señor te dice, yo te entrego, Rafaela, yo te entrego. ¿Sabes para qué? Para que verdaderamente el tiempo, escúcheme bien, el tiempo de avivamiento trae una multiplicación acelerada. Lo primero que necesitamos es poder tener un tiempo donde dejamos que el fluir de Dios. Y yo creo que este congreso va a marcar un antes y un después en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la activación del poder del Espíritu Santo de Dios hace que nosotros empecemos a entrar en un fluir de multiplicación. Mire, una de las cosas que tenía Jacob era el poder de multiplicar. Porque de pronto Abraham tuvo 1, Isaac tuvo 2, pero Jacob ya tuvo 12. Entonces entendemos, escúcheme bien, entendemos que la multiplicación, el tiempo de avivamiento trae multiplicación acelerada. ¿Por qué? Porque son tiempos de conquista. Usted va a empezar a conquistar. Y esos tiempos de conquista traen tiempos de victoria. Y esos tiempos de victoria traen tiempos de aceleración. Cuando la aceleración viene, lo primero ¿qué es lo que acelera algo? Lo único que acelera algo es el poder de Dios derramado sobre la vida de las personas de su pueblo. Mire, Israel mientras estuvo cautiva 430 años estuvo sirviendo a Faraón, pero en un momento determinado Dios activó un hombre para que todas las huestes de Israel salgan a la tierra prometida. Y sabe que muchas veces entendemos que lo que es imposible para la mente del hombre, porque muchas veces entendemos, ¿sabe qué? Israel le costó horrores entender el diseño de Dios. Porque ellos estaban siempre, habían salido de Israel, pero ellos seguían teniendo mentalidad de esclavos. Y muchas veces, iglesia, salimos del lugar de la esclavitud, salimos de cárceles, pero seguimos estando atados a cosas del pasado y cosas que de pronto nos hicieron. ¿Sabe una de las cosas? Y yo quiero derribar toda fortaleza espiritual que se ha levantado, que se ha impartido sobre nuestras vidas, porque ¿sabe qué? El espíritu de esclavitud es lo que genera y hace que de pronto la iglesia no avance. Y sabe que muchas veces tenemos la mentalidad, cuando alguien es adiestrado, y yo quiero romper en esta hora por el poder de Dios, romper toda maldición de estancamiento, romper toda maldición de aquello que de pronto nos ha detenido. Sabe que muchas veces pasa lo siguiente, cuando a un animal, como por ejemplo un elefante, se le adoctrina desde pequeño con una pequeña cadena, cuando él tira esa cadena y él ve que no puede forzar o no puede romper esa cadena, queda en su mente, queda esclavo a esa cadena que lo ataba. Y sabe que cuando pasa el tiempo y sabe lo que pasa es que de pronto ese animal se creció, se fortaleció, se hizo fuerte, pero con una mentalidad de que la cadena lo puede sostener. Y yo quiero decirle en esta hora, ¿sabe que una de las cosas que Israel tuvo que romper es el diseño de la esclavitud que Satanás había creado en el corazón de ellos? Y ¿sabe que hoy el Espíritu Santo de Dios va a traer a nuestras vidas, va a traer a esta casa, va a traer un tiempo de aceleración, un tiempo de victoria, un tiempo de conquista? Para que esto ocurra, tiene que haber pequeños comienzos. Y tal vez este sea un pequeño comienzo, pero entendemos lo siguiente: cuando parece que de pronto no se nos dan las cosas, cuando parece, mire, lo que uno tiene que hacer es actuar
activar el diseño de Dios. ¿Para qué? Para que comience Dios a hacer lo que Él tenga que hacer. Para que suceda todo lo que Dios ha hablado, lo primero que tiene que hacer un movimiento. Y activa es una activación que te va a llevar a romper los límites de tus capacidades, de mis capacidades. Porque usted y yo tenemos límites. Pero esos límites son rotos cuando aparece Dios. A Jacob, mire, hemos tenido la mentalidad, y yo te digo, hemos tenido la mentalidad que como él era tramposo, también a él lo hacían trampa. Y hemos enseñado eso. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que entender lo siguiente. Jacob estuvo sirviendo a Labán 7 años por una mujer y le dieron otra. Y amaba tanto a Raquel que sirvió otros 7 años y dice que le fue como nada porque amaba a esa mujer. Y entiendan lo siguiente. Mire, el suegro le hizo las 1001. Le decía, estas van a ser para vos, las que nazcan así, las que nazcan así, y de pronto Dios estaba con Jacob. Y yo quiero soltar esta palabra, que aunque te digan, aunque te quieran engañar, cuando Dios se mete en el propósito y en el diseño de multiplicarse, no va a haber nada que te pueda detener, no va a haber nada que pueda hacer que lo que están diciendo de ti se pueda detener. Dios se va a manifestar y Dios va a traer una gloria poderosa. Y sabe que yo quiero decirle lo siguiente. Quiero tocar 3 puntos. Escúcheme bien. Número 1, la iniciativa siempre es de Dios. Anote, la iniciativa siempre es de Dios. Dios es el que llama. Siempre Él toma la iniciativa. Nunca será el hombre que tome la iniciativa. Cuando en un momento determinado Dios llama a Samuel, ¿sabe qué? Dios, no es que Samuel sale a buscar a Dios. Y una de las cosas que usted tiene que entender, que usted es un privilegiado de Dios. Porque si usted está aquí es porque Dios lo llamó. Usted no anduvo buscando a Dios, porque ningún hombre busca a Dios. Es que Dios te llama. Es que Dios te rescata, es que Dios te levanta, es que de tal manera te amó que te vio, que nos vio cuando éramos borrachos, cuando éramos delincuentes, cuando éramos subversivos, cuando éramos idólatras, cuando éramos drogadictos. No sé lo que fuimos, pero mire, allí Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que usted y yo cumplamos el propósito. Entonces, usted es un llamado, es una persona que fue tomada por Dios. Pero ¿quién toma la iniciativa? La iniciativa la tomó Dios. Desde siempre la tomó Dios. ¿Sabe que muchas veces entendemos y debemos saber esto? La Biblia dice, el Cordero de Dios que fue inmolado antes que el mundo fuera, ya Él era la solución. Y por ahí pensamos y decimos, bueno, y pasó esto, y pasó lo otro, y tuvo que venir esto, y tuvo que venir las edades, y tuvo que venir las diferentes dispensaciones para que hoy estemos en la dispensación de la gracia. Pero todo fue lo orquestado o lo diseñado en el corazón de Dios, sabiendo antemano que el hombre iba a fallar. Porque si Dios no hubiera orquestado desde antemano si Dios hubiera sido tomado por sorpresa, entonces nunca hubiera sido la cruz la solución del hombre. Pero de tal manera lo ama Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dijimos que la iniciativa siempre la toma Dios. Y habitualmente utilizamos la palabra vocación para describir los anhelos más profundos de nuestro ser. ¿Cuántos sienten que tienen una vocación?
Y sabe que la vocación, lo interesante de esta palabra llamamiento es vocación, que es del latín vocatio, que significa acción de llamar, palabra, vocalización, expresión de Dios. Es lo que le pasó a Samuel. Samuel estaba acostado, Samuel estaba durmiendo, Samuel estaba como quien dice, Samuel no conocía a Dios. Pero llega un momento donde la iniciativa la toma Dios. Y sabe que una de las cosas que tenemos que entender, que cuando aquella mujer, cuando Ana estaba orando por un hijo, porque esa mujer estaba siendo, como quien dice, estaba siendo un poco agredida por ¿cómo se llamaba? Penina. Y sabe que esta Ana le pide un hijo a Dios. Y Dios le concede un hijo. Porque Ana necesitaba un hijo, pero Dios necesitaba un profeta. Y yo quiero decirle lo siguiente, hay cosas que tú vas a pedir y tú crees que estás pidiendo por tu beneficio, pero estás pidiendo lo que Dios está en el corazón de Dios. Y cuando Dios, escúcheme bien, cuando Ana declaró y dijo, si tú me lo das, yo te lo doy para que te sirva. Y sabe que la estéril después tuvo más hijos. Porque usted tiene que entender lo siguiente, cuando uno le entrega a Dios, cuando uno provoca que lo que Dios, el compromiso que tú tomas, Ana tomó un compromiso con Dios, ¿sabe para qué? Para gestar y para traer y para entregar a esta tierra uno de los profetas más relevantes que hayamos conocido en las Escrituras. Un hombre lleno del poder, lleno de la gracia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y sabe que la vocación es el motor que nos mueve lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que nos activa, lo que capacita y lo que hace que siempre, escúcheme bien, estemos a la orden de Dios. Siempre estemos, como quien dice, siempre en la disposición de Dios. Y sabe que la activación viene de fábrica en uno. Porque usted tiene algo que es lo que provoca en usted que usted sea capaz de responderle a Dios. Porque Dios nos ha hecho capaces, ¿sabe qué? La vocación fue puesta para responder a la iniciativa de Dios. Porque cada uno que fuimos llamados desde el Génesis, el hombre fue dada la capacidad de responder, de tener responsabilidad. Y recién hablaron de la responsabilidad, recién hablamos de todo y cada palabra que se nos ha entregado es una palabra que nos lleva, ¿sabe qué? A la capacidad de responder a Dios, de decir, Señor, hay cosas que no nos han acontecido, que muchas veces parecen cosas tan traumáticas, pero que nos llevan a cumplir el propósito de Dios. Que nos llevan a entender a la gente, nos llegan a entender a la gente, porque muchas veces hay cosas que te pasaron y que vos decís, ¿por qué tuve que vivirla? Y sabés que vos podés entender a esa gente que vive esa situación, tú la puedes entender. Porque hay cosas que de pronto te han pasado en tu vida que tú dices, pero ¿por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Porque, y sabe que Dios quiere soltar sobre cada uno de nosotros la capacidad, ¿sabe de qué? De poder reaccionar ante esas dificultades para poder gestar dentro de nuestros corazones el amor y el compromiso por nuestro ser, mejor dicho, por la humanidad, por aquellos que se pierden. Entender que verdaderamente muchas veces pasa lo siguiente. Pensé que hacía frío, pero no. Pasa lo siguiente, que muchas veces entendemos lo siguiente. ¿Sabe? Cuando de pronto somos conectados al propósito y al diseño de Dios, es porque de pronto entendemos que lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, son situaciones que nos van a conectar con lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Entonces vamos a responder al llamado de Dios. Número 2, un llamado que debo responder.
Primero, Dios tomando la iniciativa. Pero número 2, nosotros teniendo la responsabilidad de responder. Porque muchas veces Dios nos ha llamado, Dios nos ha ministrado, Dios nos ha hablado. Y muchas veces no hemos respondido al llamado. Entendamos lo siguiente. Dice, cuando en el Evangelio dice, no endurezcáis vuestro corazón. Hay alguien que me ayude. Como en Meriba. Cuando dice Dios habló, pero muchas veces no respondemos al llamado de Dios. Entonces yo quiero que hoy puedas entender un llamado que debo responder. Si tengo una actitud positiva, viviré siendo una persona positiva, siendo una persona que voy hacia adelante, que le creo a Dios, que le creo que lo que Dios está haciendo. Pero si tengo una actitud pasiva, viviré lamentándome de lo que pueda haber hecho y jamás lo logré. Hay gente que dice, y si yo hubiera tenido la posibilidad de hacer, hubiera podido alcanzar tal cosa. Mire, a mí me tocó, en un momento de mi vida, me tocó vivir desde el centro de la ciudad de Córdoba, irme a vivir en medio del monte, a los 9 años. Escuche, y entienda lo siguiente, y siempre lo cuento y todos se ríen, pero ¿sabe qué? Yo estaba en una escuela que era la escuela Ortiz de Ocampo, que está frente de Cita con la Vida. Ahí iba yo. Y me voy a una escuela rural. Y de pronto en la escuela rural viene a ser, yo era el mejor. Porque venía de una escuela de la ciudad. Y la otra era una escuela rural, una escuela de campo. Entonces llegó 7º grado y ¿sabe quién era el abanderado? Ni lo tiene que preguntar. Pero escúcheme bien, pregúnteme cuántos éramos los alumnos. 3. Entonces uno era abanderado y 2 escoltas. Pero de pronto era el mejor. Pero no, bueno, broma aparte. Pero ¿sabe una de las cosas que entendimos? Y sabe que, y esto va en serio. La directora del colegio me dio una beca para que yo fuera a estudiar al pueblo siguiente, que era Sumampa. Y mis abuelos no me permitieron hacerlo. ¿Por qué? Porque teníamos poca capacidad económica. Entonces decían, no, nos van a empezar a pedir libros, nos van a empezar a pedir otro. Y yo iba becado, como por ejemplo me tenía que ir desde el lunes al viernes, me tenía que ir a Sumampa y venía los fines de semana. Pero la directora, ella me había, como quien dice, dado la beca y no tuve la posibilidad. Y no tuve la posibilidad de hacer secundaria y de pronto, y bueno, eso puede ser un motivo de decir, y bueno, fracasé en la vida. Pero cuando yo entiendo lo siguiente, cuando Dios te llama, no importa la capacidad que tengas, no importa lo intelectual que tú hayas sido, lo importante es creerle a Dios y decirle, Señor, yo sé que con lo que tú puedes hacer, con mi poco, mi nada, tú puedes poner tu todo en mí y hacer que la gloria se manifieste y seas tú quien recibe toda la gloria. Amén. Entonces, entendamos lo siguiente. Lo que muchas veces nos quejamos de lo que jamás logré. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como decía Daniel recién, lo que queda atrás. Dejando lo que queda atrás, prosigamos hacia la meta. ¿Por qué? Porque si yo respondo a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a suceder como le sucedió cuando Gedeón estaba allí escondiendo el trigo de los madianitas. Entonces se le aparece Dios y Dios toma la iniciativa. Y siempre que Dios toma la iniciativa, siempre te sacará del caos, te sacará de la miseria, te sacará de la pobreza, te sacará de la falta, de la poca capacidad de desarrollar tu sentido común, de tu intelectualidad. Te llevará a otro nivel. ¿Por qué? Porque te saca de la incapacidad y te
pone su gloria y empieza Dios a gestar dentro del corazón. Y lo primero que Dios va a hacer, mire, Jueces capítulo 6, verso 14. Dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. De la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Lo que él no podía entender, escúcheme bien, es muchas veces la incapacidad humana que tenemos dentro de nuestro corazón. Entendamos lo siguiente, que cuando Dios, escúcheme bien, cuando Dios quiere gestar dentro de nosotros y derramar su gloria, Dios va a levantar, escúcheme bien, y yo quiero soltar esta palabra, Dios va a levantar ministros sobrenaturales en esta casa, Dios va a levantar gente del reino, Dios va a levantar a los Gedeón, a los que de pronto están escondidos, a los que de pronto no aparecen, así Dios los va a levantar para levantar una gran generación y para hacer que esos Gedeones se levanten como guerreros valientes en medio de una generación que necesita que los hombres de Dios, las mujeres de Dios sean despertadas para que estén las más grandes multiplicaciones. Entiendan lo siguiente, escuchen. Gedeón se dedicaba a esconder trigo en la cueva por temor a los madianitas. Pero Dios le llamó guerrero valiente. Lo que uno cree de nosotros, lo que el enemigo ha hecho que nosotros creamos de nosotros mismos, cuando Dios viene, te va a cambiar. Lo que pasó con Jacob. Jacob le cambia el nombre y le dice, no será más tu nombre Jacob, sino será Israel. Y Dios le da una palabra y le dice, crece y multiplícate. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tú vas a salvar a Israel con estas tus fuerzas. Y sabe que Gedeón sale, y todos conocen la historia, Gedeón sale a buscar, a convocar al ejército. Y como el hombre tiene una palabra de Dios, el ejército le responde. Porque entiendan lo siguiente, antes de la palabra de Dios, lo que le pasaba a Gedeón es que no lo escuchaba nadie. Pero cuando viene una palabra de Dios, el hombre es empoderado con una palabra de Dios y sabe que ese hombre entiende y convoca al pueblo y la multitud de hombres vienen y se convocan y se ponen a orden de Gedeón. Pero Dios lo mira y le dice, no, son muchos. Porque Dios es capaz de salvar con muchos o con pocos. Por eso le dije, pequeños comienzos traen grandes avivamientos. Porque aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y ¿sabe qué? Entendamos lo siguiente. Siempre, escúcheme bien, siempre que Dios aparece en escena, trae la capacidad de reproducir lo que de pronto a nosotros nos parece irreproducible. Dice que Isaac sembró. ¿Cuándo sembró? En los mejores tiempos. No. Isaac sembró cuando había sequía. Isaac sembró cuando no había esperanza. Y dice la palabra que lo bendijo Dios. Y el varón se hizo fuerte, poderoso. Porque hubo una cosecha que de pronto en lo natural no era como quien dice, no era factible. Pero cuando Dios metió su mano, y yo quiero decir lo siguiente, yo quiero hablarle a los hombres de esta casa, a las mujeres de esta casa, entender que se va a levantar un tiempo donde tú te vas a comenzar a reproducir al 30, al 60 y al 100 por 1.
Se van a empezar a levantar hombres y mujeres en esta casa que podamos entender que cuando Dios habla y da una promesa, te empieza a declarar una promesa, crece y multiplícate y naciones y naciones nacerán de tu lomo. Entonces significa que muchas veces te vas a enfrentar a gigantes, pero esos gigantes no te van a detener, esos gigantes te van a potenciar para que vean lo que hay dentro de tu vida. El poder, la gracia, la unción, lo sobrenatural de Dios está dentro de ti. Y ¿sabe qué? Eso va a hacer que la gloria se muestre. A David lo tenían como un insignificante. Los hermanos le dijeron, ¿qué haces aquí? Conocemos de tu soberbia. ¿A quién le dejaste esas pocas ovejas? ¿Y sabe qué? David no estaba mirando lo que Israel miraba. Israel miraba al gigante con temor. David lo miraba desde su posición espiritual. Aunque el tipo era gigantón, el hombre, o mejor dicho David, estaba parado en una posición de reino. Dice que él nos saca del lodo, del pozo cenagoso y nos sienta en silla de príncipe por amor a su nombre. Y sabe una de las cosas que nosotros debemos entender, iglesia, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, es de acuerdo a cómo usted mire el problema y cómo usted mira la dificultad. Si usted la mira desde abajo, usted lo mirará siempre gigante, pero si usted lo mira desde arriba, verá a ese gigante muy pequeño. Es lo que el concepto de David tenía. ¿Por qué? Porque David tenía una palabra de Dios. Y cuando él se presenta a Saúl, le dice: tu siervo ha peleado con oso y leones y los he destruido. Y mire que los osos y los leones eran fuertes. ¿Y quién es este incircunciso? Nadie había podido ver al gigante como lo vio David. Porque David tenía dentro de sí la unción y la gracia de derribar gigantes. Y sabe una de las cosas que debemos entender, cuando Dios nos da dones, nos da talento, nos está preparando para poder hacer una de las mayores cosechas que nunca antes hayamos visto. Y yo quiero soltar esta palabra porque sé que hoy Dios va a levantar sobre esta casa los futuros Cornelio, los futuros Pedro, los que están viendo la unción de la multiplicación, los que están viendo, escúcheme bien, los que están entendiendo y orando para que algo suceda dentro de los hogares. Para que las células sean sobrenaturales, para que de pronto lo que tenga que ocurrir empiece a ocurrir. ¿Dónde va a ocurrir? En las casas. Va a empezar, y entienda lo siguiente, y hay un concepto que usted muchas veces y hemos tenido: ay, ¿quién va a prestar su casa? ¿Quién va a abrir su casa? Mire, cuando Dios se derrama, Dios empieza a despertar el corazón de los Cornelios, y necesitamos solamente tener un Cornelio para que la gloria se manifieste, y ese Cornelio no se queda ahí con una palabra de Dios, sino que ese Cornelio empieza a avisarle a todos los de su alrededor. ¿Por qué? Porque él tiene una palabra de Dios. Y sabe que cuando un hombre tiene una palabra de Dios, entiende el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué? Dios le dice a Gedeón, vuelve un poco a Gedeón, dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entiendan lo siguiente: los madianitas eran muchísimos, era un ejército innumerable. Y Gedeón empezó a entender el diseño de Dios revelado con su vida. Escúcheme bien, no te asustes con grandes desafíos. La presencia de Dios te acompañará para que prediques en multitudes. Cuando Pedro, escúchame, usted conoce la vida de Pedro, y uno cuando lo ve a Pedro, usted dice: ¿qué personaje que era el Pedro este? Porque era osado, porque, mire, si eres tú, manda que yo vaya. Los otros estaban en la barca, estaban todos atemorizados, pero este loco, o mejor dicho, no digo tanto porque cuando ya
Hablaste mal de mí. ¿Y sabe qué? Y ese se animó a salir de las aguas. Y todos dicen, pero se hundió, sí, pero ¿quién le quita que él caminó por sobre las aguas? Entienda lo siguiente, este mismo Pedro, que de pronto tan osado, de pronto en un momento determinado, él dice, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y llega el momento donde lo negó. Ahora entienda lo siguiente, la Biblia dice que cuando Pedro se da cuenta, cuando el gallo canta y él se da cuenta que él lo ha negado al Señor, dice que él sale de ese lugar y llora amargamente. Yo creo que Pedro ahí se rompió su humanidad, rompió su fortaleza, rompió todo lo que él creía que era posible hacerlo con su fuerza. Él entendió que a partir de ese momento se quebró la resistencia de un hombre que lo creía. Y muchas veces se tiene que requebrar ese orgullo, esa vanidad que muchas veces tenemos para dejar que Dios actúe. Porque cuando el Señor regresa, lo va y lo busca. Y sabe que ese Pedro que de pronto estaba arruinado por su propia boca, por lo que él había dicho y no había podido cumplir. Cuando ese Pedro cree que ya todo se ha terminado, el Señor le dije, Pedro, recién esto acabo de empezar. Porque el Señor le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para estar andiado, pero confía, yo he rogado al Padre. Y para que después vuelto tú puedas confirmar el ánimo de los discípulos. Entienda lo siguiente, cuando Pedro vuelve, Pedro ya no vuelve siendo el mismo Pedro. Hay algo, hay una convicción, hay un llamado, hay una gracia. El mismo que tuvo miedo ante los judíos, ante esa gente, de pronto el mismo se levanta y le dice, ustedes mataron a Cristo. Y en ese momento se convirtieron 3,000 y 5,000 personas. Entienda que lo que Dios va a hacer en estos tiempos es levantar a los hombres osados, a las mujeres osadas, que se levanten. ¿Sabe para qué? Para declarar lo nuevo de Dios, para declarar que lo que Dios va a hacer en este tiempo es derramar su gloria sobre nuestras vidas. Amén. Primera de Samuel, capítulo 14, verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entienda que cuando Dios se mete, no importa lo que suceda, lo importante es que Dios esté. Y entendiendo esto, entendiendo este principio, no importa cuán grande sea el gigante, lo importante es saber quién está conmigo. Se activa un tiempo de grandes conquistas esta casa. Se activa un tiempo de grandes conquistas. Se activa un tiempo, escúcheme bien, donde vamos a ver domingo tras domingo llegar gente a los pies del Señor. Termino. Número 3, el poder de convicción versus obstinación. Y la convicción es muy diferente porque surge del corazón de Dios y trae pasión y determinación en mi vida. Eso es cuando uno tiene convicción. La convicción se contagia, la convicción es transformadora. La convicción se contagia. Si usted ve una persona positiva, usted va a ir tras esa palabra de esa persona positiva. La convicción que tuvieron Josué y Caleb ante 10 príncipes, entienda, que no eran personas comunes, eran príncipes de Israel. 12 príncipes que representaban, cada uno representaba una tribu. 10 tenían una falta de convicción, pero 2 tenían convicción. Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron los otros 10. El tema es que Josué y Caleb tuvieron convicción
Es verdad. Son gigantes, es verdad. No puedo negar. Los otros miraron y dijeron, son gigantes, y nosotros, al parecer de ellos, somos como langosta. Pero Josué y Caleb dijeron, teniendo la convicción, dijeron, es verdad. Ellos veían, los 10 veían, escúchame bien, y esto quiero que usted entienda, los 10 veían que eran estrado de los gigantes. ¿Y sabe qué veía Josué y Caleb? Ellos no veían gigantes, ellos veían pan. Ellos veían pan. Ellos dijeron, es verdad, pero nosotros los comeremos como a pan. Esa es la convicción que debemos tener. No importa, escúchame bien, y la convicción, la convicción es transformadora. ¿Por qué? Porque trae dentro de nosotros la convicción de que Dios está a punto de soltar algo sobrenatural en esta casa. Escúcheme bien, y la obstinación es carnal y destructiva. Porque la obstinación, dice el libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entiendan lo siguiente, porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es lo que Dios le dijo a Saúl. Entienda que Saúl, diferente a David, David era una persona que tenía convicción. Y Saúl, una persona que tenía una obstinación. Entienda lo siguiente, y cuando de pronto la obstinación viene, ¿sabe qué? Lo primero que va a traer es destrucción. Y lo que nosotros seamos, eso vamos a transmitir. Escúchame bien, y yo quiero soltar, yo quiero orar esta hora, quiero orar. Porque yo sé que Dios va a levantar a los Nehemías de este tiempo. Dios va a levantar a la gente que de pronto diga, los muros de la ciudad están caídos. Hay gente que necesita, y muchos van a decir, pero desde allí, de la iglesia Restauración y Vida, van, sí. Y aunque los vean, y muchos digan que eso, si una zorra pasa por los muros, se caen. No se preocupe por eso. Lo importante es lo que Dios hará en su vida. ¿Sabe que una de las cosas que tuvo Nehemías era la convicción de que él podía, lo que él había recibido, lo iba a impartir a esos hombres para poder restaurar el muro? ¿Y sabe qué hizo? Una de las cosas que tenemos que entender, la importancia de las estrategias, porque cuando Nehemías llegó, no le comunicó a hombre alguno, sino que él vio el territorio. Él hizo, como quien dice, una cartografía espiritual de ese lugar. Vio cómo estaba la ciudad, vio que la ciudad, que los muros estaban arruinados, que la ciudad estaba sin protección. Pero él no estaba viendo eso, él estaba viendo la reconstrucción. Él estaba viendo la convicción que él tenía. Porque aunque él era copero del rey, aunque él estaba con una jerarquía de trabajo, a ver, en otras palabras, ¿qué le importaba lo que le pasaba a los hermanos? Pero la gente que tiene convicción, hermano, no piensa por sí solo, no importa la importancia de la convicción o la posición que usted tiene. Usted está en la casa, yo quiero soltar una palabra, usted está en la casa del rey, usted está comiendo, tomando, bebiendo del vino, pero hay gente que está afuera, que está siendo atormentada por espíritu, y se tiene que levantar una generación de gente con convicción que diga, me voy a levantar como se levantó Nehemías para traerlo, para que la ciudad sea reconstruida y poder ver la gloria de Dios rompiendo las maldiciones generacionales y trayendo sobre esta casa una edificación. La convicción se desarrolla en medio de las pruebas y las dificultades.
Nehemías tuvo oposición. Sanballat, Tobías se les metieron al medio, entre medio. ¿Para qué? Para detener la obra. Pero sin embargo, escúcheme bien, cuando de pronto entendemos que la convicción se desarrolla y se refina en medio de las dificultades y de las pruebas, entendemos que nos hacemos fuertes. ¿Y sabe qué? Nehemías le dijo, esfuércense. Con una mano trabajaban y con otra mano tenían la espada para defender el propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? La obstinación, en cambio, se endurece y hace que los que están en desacuerdo se pongan más en desacuerdo. Eso es lo que hace la obstinación. Nos hace sordos a los consejos y ciegos en nuestro caminar. Derribe la obstinación y sea un hombre y una mujer con convicción. Mi casa de paz, no sé cómo le llaman acá, tienen hogar de salvación. Mi hogar de salvación será un hogar donde será casa de Dios y puerta del cielo. No sea el hombre que diga, no, yo no nací para esto. Esto no es para mí, no, eso es para usted. Por eso lo escucho en otras iglesias allá en Córdoba. Eso hay gente que dice, eso no es para mí. El ganar esa alma es de sabios. Y si usted quiere entrar y ser una persona que de pronto pueda ser coronado con lo que el apóstol Pablo dice, que Dios me dará la corona, no solamente a mí, sino a todos los que caminan en la voluntad de Dios, en todos los que entienden el propósito y el diseño de Dios, Dios empezará a hacer cosas grandes. Y yo quiero declarar que sobre cada uno de los hogares, de las casas, ¿cómo eran las casas? Hogar de salvación, se levantarán los Nehemías, que levantarán muros de protección sobre la ciudad. Y sabe que yo quiero soltarle esta palabra. Vendrán del sur, del norte, del este, del oeste, y la gente dirá, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Estemos contentos, estemos alegres, porque sabe que una de las cosas que entendemos, cuando la gracia de Dios está en tu vida, no hay diablo que pueda detener la obra poderosa que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en esta casa. Yo quiero llamar a toda la iglesia. A ver, venga aquí al altar. Recién Daniel hizo un acto de fe. Hoy quiero que venga, corra al altar. Y quiero que hoy clamemos a Dios. Y podamos decir, yo no sé si saben el coro, heme aquí, yo iré, Señor. Es medio viejito, es de los tiempos nuestros. Pero venga al altar, Y si usted pudiera arrodillarse.